La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Terremoto en la Federación Española de Fútbol que salpica cada vez más y a más personas y deja a la institución en una situación muy comprometida. A esta hora la SER puede aportarles novedades sobre la investigación que sospecha de mordidas, de contratos falsos y hasta una red de favores que implica también fondos públicos. La Guardia Civil ha detectado casi 6 millones de euros de sobrecoste en los viajes que la Federación contrató con Globalia, la empresa matriz de Air Europa y de Halcón Viajes. Pagó cerca de 6 millones más de lo que costaba hacer esos desplazamientos. Mientras conocemos nuestros nuevos detalles, ayer escuchábamos por primera vez en profundidad al propio Luis Rubiales, que volvía a España después de conceder esta entrevista a La Sexta. Que nunca en mi vida he pegado una mordida. Tengo mis cuentas bloqueadas, es que no tengo ni la posibilidad de pagar una Coca-Cola. Nene es un chico, pues un año mayor que yo. Siento enormemente, sobre todo por Puri y por su mujer, por lo que están pasando. Creo que es por ser amigo mío. No lo entiendo. Yo no voy a cuestionar a las fuerzas del orden público. ¿Por qué cree que la Guardia Civil hace eso? Es que yo no estoy en la mente de la Guardia Civil. Si es verdad que nos han grabado y tal, pues verán que yo no me he llevado ninguna mordida de Piqué. Es que es falso que eligiéramos esa oferta viendo otra mejor. La señora Hermoso cambió su versión. No puedo llegar a entender que alguien piense que eso es una agresión sexual. No me quieren dejar ganarme la vida, ni en el fútbol, y fuera tampoco. He sufrido un apaleamiento mediático que era imposible para mí trabajar en España. Sí, jamás. Jamás, nunca, nada, nadie. Rubiales lo negó todo, desde las comisiones hasta como escuchan la versión de Jennifer Hermoso. Pero como les contamos hasta ahora, la Guardia Civil y la jueza creen que su amigo Nené, como el propio Rubiales, tenían una jugosa relación con la Federación y sus contratos. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Y lo que ahora sabemos es ese sobrecoste que fue de dinero federativo a empresas de viaje y a un detalle más importante que arrojan los investigadores, que el socio de Rubiales, Javier Martín alias Nené, tenía vínculos personales con el yerno del propietario de Globalia, ese grupo de empresas. Sí, eran amigos. La UCO incluso aporta en su informe una foto de Nené posando con este directivo de Globalia en uno de sus hoteles de Granada. La matriz de Europa tenía en exclusiva los viajes de la Federación Española de Fútbol y según la Guardia Civil, desde la llegada de Luis Rubiales, Globalia experimentó un incremento sucesivo de la facturación. El problema está en las cuentas. La Federación Española de Fútbol declaró que entre 2018 y 2022 pagó a Globalia 73 millones de euros en viajes. La realidad, pagaron mucho más de 79 millones, de ahí que su informe la UCO alerte de unos sobrecostes significativos cercanos a los 6 millones de euros. Esas diferencias notables, según la Guardia Civil, provocaron incluso desavenencias entre el director deportivo de la selección española, José Venancio López Hierro, y el director del Departamento de Viajes de la Federación, Antonio Limones. Después seguimos y ampliamos. Baño, gracias. Un abrazo. Es la novedad de una larga serpiente con cada vez más hechos y que también se extiende a diferentes países. Ayer supimos que la magistrada también está investigando las cuentas de Gerard Piqué, el exjugador del Barça, en Andorra. Uno de los puntos sospechosos desde el principio de la investigación ha sido el trato con Arabia Saudí que permitió llevar allí la Supercopa de España y a la vez que Gerard Piqué actuara como comisionista mientras todavía jugaba al fútbol y disputaba ese torneo. Jugaba en él y cobraba como organizador. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Ahora la magistrada cree que Piqué pudo utilizar sus propias cuentas en Andorra para hacer favores a Rubiales. Ha detectado un gran flujo de dinero entre las cuentas de la empresa de Piqué y el propio Piqué y su entorno. De ahí sospecha un intercambio de favores. También les contamos algo más anoche. Es la parte que compromete dinero de la Junta de Andalucía. La Junta, con Juanma Moreno al frente, regó con 14 millones de euros a la Federación de Rubiales para asegurarse que organizaban la Supercopa, partidos de la selección y la Eurocopa. Los contratos incluían barra libre para Rubiales, para contratar con quien él quisiera. Antón Meana, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Meana, decíamos que todo esto deja en un serio compromiso a la Federación Española, que recordemos está pendiente de organizar un mundial y con la amenaza de una intervención de la FIFA. Ayer el modo que encontraron de reaccionar fue convocar ya elecciones para el 6 de mayo. Sí, hablamos de elecciones a presidente con esta misma asamblea para acabar el mandato de Rubiales hasta finales de año y ahí, después de la Eurocopa y de los Juegos, tendríamos elecciones a nueva asamblea y a nuevo presidente. Ayer, Ángels, dimitió Pedro Rocha como presidente de la gestora, el hombre que eligió Rubiales a dedo, porque se presenta a ser presidente. Veremos cuántos le votan, pero va a ganar seguro esta elección, salvo que hoy el TAZ le inhabilite, no tiene pinta.
o salvo que prospere la nueva denuncia de Miguel Galán, el hombre que denuncia a todos, que dice que la Asamblea actual tiene 40 miembros que han perdido esa condición y, por tanto, debería haber, dice, primero elecciones parciales a la Asamblea y luego ya elecciones al presidente con esta misma Asamblea. Veremos a ver qué ocurre, porque tiene pinta que Rocha sí va a ganar esta elección y va a ser presidente electo en la Eurocopa el día 15 de junio. Sigo contigo también en el Abierto Meán hasta ahora. Hasta ahora, muchas gracias. Hay más actualidad que enseguida nos lleva a la crónica internacional, pero primero el tiempo, que hoy va a traer otra subida de temperaturas, medio país ya por encima de los 20 grados, Jordi. Y superando los 25 en el Valle del Guadalquivir, también en el interior de Girona, de la provincia de Valencia, así como en Alicante y Murcia, al igual que en Canarias. En algunas de estas provincias máximas ya cercanas a los 30 grados. Cuidado, hace un poco de frío ahora mismo, pero va a hacer sol y este calentará rápidamente el ambiente. El tiempo más adverso continuará en Galicia, donde alternarán sol, nubes, algunos chubascos y viento fuerte. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Es un día más la vida en Gaza, esta noche en Rafah, donde 8 personas han muerto, entre ellos 3 menores, por bombardeos en la franja. Mientras, también la desnutrición avanza. Desde octubre, 27 niños han muerto de hambre según la ONU. Al otro lado del muro de Gaza, en Israel, hace días que se ve con más claridad una cierta división interna. Esta noche la policía ha tachado de salvaje y extremo el comportamiento de los manifestantes que ayer se plantaron ante el Parlamento de Israel. Son familiares de rehenes en manos de Hamás que lanzaron pintura dentro del Parlamento y gritaban para exigir a Netanyahu que traiga a los suyos de vuelta a casa. El ejército ha comunicado esta noche, según cuenta la prensa de Israel, que planea nuevos reclutamientos. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Y la situación interna, también con destacados miembros del gabinete de guerra, no deja de tensarse. Sí, Netanyahu formó ese gabinete de guerra, como sabéis, con más partidos que no estaban en su gobierno inicial, y una de las figuras más destacadas de ese ejecutivo, el ministro Benny Gantz, ha pedido por primera vez desde el ataque de Hamás elecciones anticipadas. Elecciones anticipadas en septiembre por la falta de confianza internacional, dice, agudizada después del ataque al convoy de José Andrés y por el menguante apoyo popular en Israel que reflejan esas protestas que citábamos y las multitudinarias manifestaciones que se vienen produciendo desde hace semanas exigiendo la salida del primer ministro. El Likud, el partido de Netanyahu, descarta esa posibilidad al entender que eso llevaría a una parálisis del Estado en un momento tan delicado como este y acusa a Gantz de practicar una política mezquina. Por tanto, la presión interna aumenta y también la internacional. La prensa norteamericana asegura que Joe Biden volverá a llamar hoy a Netanyahu, poco más de un día después de que el presidente de Estados Unidos se declarara indignado por el ataque a World Central Kitchen. Pablo, gracias. Hasta luego. Ese polvorín que se contagia de afuera adentro ha llevado a algunos de los principales socios de Netanyahu a cuestionarse su posición. Mañana la ONU debate sobre la posibilidad de un embargo de armas a Israel. Pero ya en Reino Unido se ha abierto un debate sobre el envío de armas, porque ese país, junto con Estados Unidos, es uno de los principales suministradores para el ejército de Netanyahu, y miembros del Parlamento presionan al gobierno de Rishi Sunak para que corte o reduzca el flujo. Corresponsal en Londres, Lucas Font. El primer ministro británico ha calificado la situación en Gaza como algo cada vez más intolerable, pero ha descartado por ahora paralizar la venta de armas a Israel a pesar de las crecientes presiones. Siempre hemos tenido un cuidadoso control del sistema de concesión de licencias de exportación de armas. Hay normas y procedimientos que se tienen que cumplir, ha asegurado Sunak en una entrevista al diario The Sun, en un intento por contener las voces más críticas tanto dentro como fuera de su partido. El gobierno ha evitado aclarar si ha recibido informes que confirmen la vulneración de la ley internacional por parte de Israel, en el mismo día en que el diario The Guardian ha revelado que el ejército de ese país utilizó un sistema de inteligencia artificial para identificar a cerca de 37.000 objetivos militares, unos objetivos que eran abatidos con explosivos poco precisos con autorización de los altos rangos, según fuentes citadas por el diario, a pesar de que sabían que los ataques causarían numerosas víctimas civiles. Antes de que saltara el debate en Reino Unido,
La discusión ya era muy intensa a partir del ataque que mató a 7 trabajadores de la ONG World Central Kitchen. Es una guerra contra la humanidad, decía ayer el cocinero José Andrés en una entrevista a Reuters, en la que rechazaba también que Israel juegue con el hambre de los gazatíes. Y el presidente Sánchez, a punto de finalizar su gira por Oriente Medio, volvió a levantar la voz en un mensaje duro contra la actividad del ejército israelí y las decisiones del primer ministro del país. Sus explicaciones sobre la muerte de estos trabajadores humanitarios, dijo, son inaceptables e insuficientes. Enviado especial de la SER, Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. España va un paso más allá en su rechazo a la matanza de civiles que Israel está protagonizando en Gaza. Hasta ahora el gobierno no había pasado de los reproches dialécticos, pero ayer el presidente, desde Qatar, no descartaba adoptar medidas diplomáticas contra Netanyahu si el primer ministro no da una explicación más clara, dijo Sánchez, sobre el ataque al convoy humanitario del chef José Andrés. Desde luego a nosotros nos parece insuficiente y, por supuesto, estamos esperando una aclaración mucho más pormenorizada, mucho más detallada de cuáles han sido las causas, el porqué de este bombardeo. Ha sido quizás la intervención más dura del presidente del gobierno contra el primer ministro israelí, Sánchez, que advierte de que la Unión Europea se juega su credibilidad en este conflicto y asegura que los socios pueden hacer más por solucionarlo. Es hora, creo, de pasar de las palabras a los hechos e implementar la solución de los dos estados. Y para ello es necesario celebrar una conferencia internacional de paz lo antes posible y reclamar la unificación de Gaza y de Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, bajo una autoridad palestina revitalizada. La delegación española está ya de vuelta a España después de 3 días de gira, viaje en los que se ha constatado el temor de los 3 países a que la escalada de violencia se expanda por la región. Y todo esto junto a la guerra de Ucrania pilla a la OTAN en pleno proceso de transición. El primer ministro holandés, Mark Rutte, sigue siendo el gran favorito para sustituir a Jens Stoltenberg al frente de la alianza. Hay 3 países, incluido Hungría, que se oponen, aunque la OTAN espera dejar el relevo cerrado en la cumbre anual de julio. Nuestro compañero Antonio Martín está en Holanda, ha podido hablar con el biógrafo de Rutte, que nos ha contado los planes del holandés si finalmente se convierte en secretario general de la OTAN este año. Mark Rutte sigue como primer ministro en funciones de unos Países Bajos que viven en plena incertidumbre política al no ser capaz la extrema derecha, ganadora de las elecciones, de formar gobierno. Pero su objetivo desde hace tiempo estaba claro y era dirigir la OTAN. Ron Fresen, periodista y autor de un libro sobre Rutte que se publica este mes, asegura que el primer ministro le trasladó esa intención directamente a Joe Biden y que poco a poco ha ido preparando su salto, que quiere escenificar en la cumbre que la OTAN celebra en Washington en julio. Y es que Fresen da por hecho que la línea de Rutte va a estar muy influida por la Casa Blanca. Va a ser muy leal a la política de Estados Unidos, dice Fresen a la SER, y añade que eso incluye evitar el envío de tropas a Ucrania. Rutte pasa por ser un político con gran capacidad para el consenso, pero de momento varios países como Hungría o Turquía han mostrado sus reticencias a apoyar su nombramiento. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. La política arrastra todavía la guerra de las comisiones con las que los partidos se amenazan entre sí. Mientras el PP trataba ayer en el plano interno sus listas en Cataluña, en el externo quiere hacer un ariete con su comisión en el Senado. Vuelve a apretar a Sánchez con la posibilidad de llamar a su mujer, Begoña Gómez. Dice Feijóo no tener interés en hacerlo, aunque lo desliza desde hace semanas. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y esto genera cierto debate interno. Hay voces que cuestionan esta estrategia. Por el momento, Feijóo dice que llamarán a Pedro Sánchez a la comisión de investigación y la pregunta es si van a dar el paso de citar a Begoña Gómez. La cuestión en Génova es que quieren reservarse la citación de la mujer del presidente como último recurso y mantener la amenaza viva para lanzar el mensaje al PSOE de que si los socialistas aprietan en sus citaciones en la Comisión de Investigación del Congreso, el PP puede hacer lo propio en el Senado. Por eso Feijóo dijo ayer que no es partidario de que la esposa del presidente comparezca, aunque no cerró la puerta. A mí no me gusta llamar a la mujer del presidente, no se lo oculto, no me gusta. No es mi forma de hacer política. No es mi estilo, pero es evidente que el presidente del gobierno tiene que dar explicaciones a los españoles. Y si no las da, nosotros adoptaremos la decisión que consideremos más oportuna. No queremos, pero podríamos, venía a decir Feijóo, asegurando que de momento quien debe comparecer en la comisión para explicar los asuntos de su mujer es el propio Pedro Sánchez. No le responde, evidentemente, le haremos responder. Le haremos responder. Si tiene que ser en la comisión de investigación. La citación de Begoña Gómez es un asunto que sigue generando, como decís, debate y división interna entre los que creen que es cruzar un Rubicón y quienes defienden que se ha de llegar hasta el final. En cualquier caso, Ángels, en lo que coinciden ambos sectores es en que las simples
especulación acerca de la comparecencia de Gómez amplifica las sospechas que el PP quiere lanzar sobre ella, aunque no exista al respecto ninguna investigación judicial. Hasta luego, Mariela. Hasta luego. En el Gobierno dan por descontado que eso no va a ocurrir. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Convencidos de que el PP no va a pedir comparecencias que creen servirían para desacreditar al propio Partido Popular. Sí, desde el Gobierno miran con reojo a la comisión del PP en el Senado, una vez que, aunque no es oficial, empiezan a sonar nombres de comparecientes. En el Ejecutivo dan por hecho que Francina Armengol o Ángel Víctor Torres serán llamados y lo asumen con normalidad. Otros, como Óscar Puente, ya han dicho que si hay llamado, acudirá sin ningún problema. No me sorprende que me hayan citado a declarar, iré y sin ningún problema. Yo no tengo nada que ocultar, ni tampoco tengo mucho que ofrecer, ni ocultar, ni tampoco aclarar, porque tampoco tengo información, creo, relevante en torno a esta cuestión, pero acudiré encantado. Y aunque en el Gobierno no valoran nombres concretos y desde el PSOE no sueltan prendas sobre sus propuestas, Félix Bolaños ha reiterado en los últimos días que frente a la comisión del Congreso propuesta por los socialistas, la del Senado solo busca enfangar. La comisión que ha creado la mayoría absoluta del PP en el Senado, esta únicamente tiene un enfoque, que es intentar ir contra el Partido Socialista y, por tanto, pues el Senado nuevamente utilizado por la mayoría absoluta del Partido Popular, no para esclarecer nada, sino simplemente para crear crispación, ruido. En cualquier caso, Ángeles, desde el Gobierno creen que la opción de llamar a Begoña Gómez se desvanece, mientras que nos dice literalmente, si llaman a Pedro Sánchez, el PP pierde toda credibilidad. Hasta luego, Josué. Hasta ahora, Ángeles. Y en Andalucía, la Oficina Antifraude ha abierto una actuación informativa por el caso del ex viceconsejero de Salud de Andalucía, que les adelantamos en la SER. Tenía el cargo hasta diciembre, pero ahora es un alto directivo de Asisa, una de las principales aseguradoras de España. Según el propio consejero de Justicia, no consultó el cambio de trabajo ni con la Consejería ni con la Oficina Antifraude. Radio Sevilla, Elena Carazo, buenos días. Buenos días. Ante la notoriedad del caso, la Junta va a iniciar una actuación informativa para determinar si existe alguna incompatibilidad, porque ni ha recibido denuncia ni tampoco consulta por parte del propio afectado, según anunciaba el consejero de Justicia, José Antonio Nieto. Un caso que para la ministra de Sanidad, Mónica García, es un claro ejemplo de puerta giratoria, como señalaba en Televisión Española. Y que entendemos que requiere de una actuación informativa que vamos a abrir. Y básicamente es una puerta giratoria de libro y otro triángulo amoroso entre el Partido Popular y una aseguradora privada. Qué casualidad, ¿no? Contratos de emergencia que acaban en aseguradoras privadas y casualmente la persona que los otorga o que los da, pues acaba en esa aseguradora privada. El PSOE andaluz ha exigido una comisión de investigación en el Parlamento. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Javier Aroca, Nacho Corredor y Carlos Navarro Antolín. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.